Es la mañana del lunes 10 de marzo de 2025, en la urbanización Covida, en el distrito de Los Olivos, en Lima, Perú. Para la trabajadora del hogar de la familia López Puerta, es un inicio de semana común. Ella tiene las llaves, abre la puerta de la casa ubicada en el Jirón Caraz y entra. Pero apenas pone un pie adentro, siente que algo no está bien. La casa, que debería estar llena de la energía de una madre y sus gemelos de 6 años, está sumergida en un silencio absoluto. El consultorio del odontólogo José Luis Puerta está vacío y no hay rastro de la familia en las áreas comunes. La trabajadora avanza hacia una de las habitaciones de la planta baja. Abre la puerta y lo que ve la deja paralizada. No es un robo, no es un accidente. Es una escena que parece haber sido preparada con una frialdad que desafía la lógica. 4 personas, una familia entera, sobre un colchón. Y un detalle religioso difícil de explicar. Bienvenidos a Hora Criminal. Hoy, como segundo episodio, vamos a descorrer la cortina de una familia aparentemente perfecta. Vamos a analizar cómo es que una sentencia judicial de 13 años se transformó en la sentencia de muerte de 4 personas. Hoy te presento una sentencia hizo que acabara con su familia. El secreto del odontólogo. Para el resto del mundo, José Luis López Nuncebay era un hombre de éxito. A sus 44 años cargaba con 2 etiquetas que inspiraban confianza absoluta. Ex suboficial de la Policía Nacional del Perú y odontólogo. En la urbanización Covida, su consultorio no era solo un negocio, era un punto de referencia. José Luis era el vecino que saludaba cordialmente, el profesional que cuidaba la sonrisa de las personas del barrio, y el ex agente que, se suponía, conocía el valor de la vida y la ley. A su lado estaba Lurid Puerta, abogada de profesión y una madre de 37 años, que vivía por y para sus pequeños. Y luego estaban ellos, aquellos gemelos de 6 años. Unos niños que apenas empezaban a descubrir el mundo y que corrían por los parques de Los Olivos, y que según los testimonios de los vecinos, lo hacían siempre de la mano de su padre. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué podía salir mal en este cuadro de felicidad? Sucede que tras esa bata blanca, José Luis escondía un secreto que empezó a gestarse 2 años atrás. En marzo de 2023, una paciente de solo 17 años salió de su consultorio, que en ese entonces se encontraba en el distrito de Puente Piedra, pero no con una sonrisa curada, sino con un trauma. Lo denunció por tocamientos indebidos. Esta denuncia le costó 9 meses de prisión preventiva en su momento. Pero José Luis recuperó su libertad y volvió a su casa en el Jirón Caraz para retomar su vida perfecta, mientras apelaba la sentencia. Durante meses, sus vecinos se confiaron de él como el profesional que era, cirujano dentista, sin saber que el hombre que los atendía estaba a un paso de ser enviado a prisión por un delito inconfesable. El viernes 7 de marzo del 2025, previo al crimen, la Sala Penal de Apelaciones del Distrito de Puente Piedra, en Lima, leyó la sentencia definitiva. Ya no era una acusación, era una realidad. Debía ir a la cárcel. La justicia peruana fue clara: 13 años de cárcel efectiva. Ya no había más apelaciones, ya no había más mentiras. Aquella máscara se había roto definitivamente. Para José Luis, el orgullo y el miedo a volver a una celda pesaron más que el amor por sus hijos. Es así que el reloj empezó a correr. Eran sus últimas horas en libertad y decidió
que no se iría solo. Tras la sentencia del viernes 7 de marzo, José Luis López Nuncebay no huyó. Regresó a su casa en el Jirón Caraz. Y lo que ocurrió el sábado 8 fue la prueba de su frialdad. Se tomó el tiempo de escribir una carta de despedida y de preparar el escenario. Este sábado por la tarde, entregó un sobre a una vecina. No parecía un hombre desesperado. Parecía un hombre que había tomado una decisión. Su coartada fue simple. «Nos vamos de viaje», le dijo. Con esto se aseguró de que nadie tocara su puerta durante todo el domingo. Fue el día lunes 10 de marzo, donde la verdad tras la familia perfecta se reveló de la manera más cruel posible. El hallazgo de 4 cuerpos dentro de la vivienda fue realizado por una trabajadora del hogar, quien al ingresar a la vivienda encontró a la familia recostada sobre un colchón en el primer piso de la casa. La reconstrucción posterior que hizo la Policía Nacional del Perú determinó lo que pudo haber pasado ese fin de semana en la casa de los López Puerta. Se estableció que el crimen ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. José Luis utilizó su ventaja táctica como es policía. En la escena, los peritos encontraron a los 4 integrantes de la familia en una habitación del primer piso, dispuestos sobre un colchón, en una disposición que sugería que el padre buscó mantenerlos unidos hasta el final. Pero surgió la interrogante: ¿cómo los mató? Tanto los cuerpos de Lurit Puerta y del propio José Luis presentaban heridas por armas de fuego, corroborado posteriormente por el certificado de necropsia que dio como resultado herida penetrante en cabeza por proyectil de arma de fuego. Él utilizó su arma reglamentaria, una pistola que aún conservaba de su paso por la PNP. El estruendo de los disparos fue lo suficientemente breve como para pasar desapercibido en el bullicio dominical, o fue camuflado por el silencio de la madrugada. En lo que se refiere a los niños, aquí reside el punto más oscuro. Los gemelos de 6 años no presentaban inicialmente heridas de bala evidentes como sus padres. Pero según el resultado del certificado de necropsia, se estableció que era imprecisable por el avanzado estado de descomposición cadavérica. ¿Qué significa esto? Pues que acaso sugiere que el odontólogo pudo haber acabado con la vida de sus hijos mucho antes de lo que se pensaba. Quizás poco después de conocer su sentencia el viernes, manteniendo los cuerpos en la casa mientras él planeaba su propio final y el de su esposa. Es un detalle que quedará sin respuesta. La hipótesis fiscal y los indicios en la escena apuntaron a una intoxicación por sustancias, un método recurrente en aniquiladores familiares que buscan dormir a las víctimas más indefensas para evitarles el trauma del ataque directo. Según las declaraciones de los vecinos, la última vez que se les vio en su domicilio o circular por la zona fue al mediodía del último sábado. Además, refieren que se trataba de una familia bastante unida y amable, y no vieron alguna situación que los pusiera sobre aviso. Uno de los aspectos inquietantes que llamó más la atención de los investigadores es la presencia de imágenes religiosas y objetos que rodeaban a los menores. Imágenes del Señor de los Milagros, un santo peruano, se encontraron junto a las víctimas. Además, se comprobó que el sobre que el asesino había dejado a una vecina era una carta en la que comentó que lo sucedido era lo mejor, pues él sentía que una desgracia aún mayor estaba por llegar. Pidió perdón a su hermano por todo el dolor que le causaría. Se puede ver que para José Luis el problema no era lo que había hecho, sino que habían logrado atraparle. En la misiva, José Luis no solo se disculpa, sino justificaba este terrible acto.
aludiendo que la sentencia lo habría dejado sin salida. Como acabamos de ver, este no fue un crimen pasional, fue un crimen por ego. José Luis no mató por amor, mató porque no soportaba que su imagen de hombre respetable fuera reemplazada por la de un reo en una celda de máxima seguridad. El caso de la familia López Puerta nos deja ante una realidad escalofriante, la fragilidad que tienen las apariencias. En la urbanización Covida, los vecinos no veían a un asesino, vieron a un profesional respetable. No escucharon gritos, escucharon el silencio de una planificación milimétrica. La tragedia del Jirón Caraz no fue solo el resultado de una mente quebrada, sino el final de una huida que comenzó 2 años atrás en un consultorio de Puente Piedra. La sentencia de 13 años, que debió ser el cierre de un ciclo de justicia para una víctima de 17 años, terminó convirtiéndose en el detonante de una decisión irreversible. José Luis López Nuncebay eligió la muerte sobre la deshonra de una celda, pero en su egoísmo decidió que su familia no tenía derecho a continuar sin él. Hoy, mientras el ruido de la ciudad continúa en Los Olivos, queda el recuerdo de 2 niños de 6 años que nunca llegaron a iniciar el año escolar, y de una madre, abogada y protectora, que fue arrastrada al abismo por quien debía ser su refugio. Este ha sido el análisis de un caso donde la bata blanca y el uniforme policial no pudieron ocultar la verdadera naturaleza de un hombre acorralado por sus propios actos. Esto fue Aura Criminal. Si este relato te ha impactado, suscríbete y activa las notificaciones, para así seguir analizando juntos la psicología detrás de los crímenes que marcan nuestra historia. Soy Luis Alberto y recuerda, no siempre conocemos a quien saludamos cada mañana. Hasta el próximo caso.